Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal, collacios de los cuentos y les historias? Pues aquí estamos con todos vosotros un día más, pero en este caso con un programa especial, porque estamos en una noche especial despidiendo este 2022 y recibiendo 2023. Y bueno, estaba en la fiesta de la Blanera, porque estamos en casa de la Blanera, y digo, pues voy a subir un momentín al estudio número 4, para contaros una historia, para despedir el año como hay que despedirlo, con historias, con imaginación y con estos cuentinos de trazo suelto. Por cierto, na fiesta da Blanera non falta naide. Tenemos a los trasgos, tenemos a, por supuesto, los busgosos, de alguna xana vino también amigues, collacis de la Blanera, bruxes blanques, que, bueno, conocen de va mucho tiempo. Y bueno, pues estamos pasándolo, como digo, per bien, con bones cosas riques para picar y también con bona sidre dulce. Mientras seguimos un poco disfrutando de esas cosas, dejo vos con esta historia y ya me diréis si vos presta. Cuenta la leyenda de Picu Borrina que cuenta ya una noche vieja, muy fría, l'año viejo iba en dirección al monte La Memoria, que lle donde reposen los años que pasen cuando ya son viejos y nun dan más de sí. Estaba no cimero el monte ente una gran nevada cuando se atopó col año nuevo, un guajón con cara de ser un sabicaño. «Home, l'año vieyu», dixo el rapaz. «Qué mal se te ve, paisano, mira qué barbes, y qué torcíu y cansau paeces, todo en lleno arrugues. Anda, anda, tira a echate en un requeixo la memoria, que ya nun tas pa mucho más. Dexa que los mozos como yo apurramos coses nueves al mundo». L'año vieyu punxose muy triste al oír aquelles pallabres. Qué poco respeto tenían los rapazos agora. ¿Y sabéis por qué estaba tan atristayau? Pues porque eses mesmes pallabres dixérailes el mesmo, al año vieyu anterior, cuando se lu cruciara también nesi mesmo camín 12 meses en antes. Pero después l'año vieyu pensó lo mellor y decidió seguir el so camín, aquel camín que lo llevaba a perderse na memoria, de mientras entamaba a echar unes risotiaes al alto la lleva. Qué poco sabía ese guaje de la curtia vida que diba a tener y de todo lo que ella esperaba. Les risotiaes perdiéronse entre los árboles nevaos, de mientras l'año nuevo, el guaje, lo miraba marchar, entrugándose de que se estaba riendo aquel vieyu. Debía de estar chocho. Bueno, ¿qué? ¿Cómo visteis la historia? ¿Prestó vos? Pues no sabéis lo contento que estoy. Nada, que vamos a seguir, voy a ir para la fiesta porque está muy animada y bueno, creo que van a entamar a bailar hasta los gatos bien lluevo. Eso sí, estáis oyertes porque habrá más cuentinos bien pronto y por supuesto deseamos a todos un buen año 2023 que llegue en lleno, muy bien cargado de felicidad y por supuesto de bones historias y mucha salud para todos. Mandainos los emails a picuborrina@gmail.com. Tomai nota, picuborrina@gmail.com. Estamos encantados de que nos escribáis y nos pongáis ahí lo que vos parezca.